La verdad que no hemos tenido unas semanas muy fáciles en mi familia. Eh, Han sido, la verdad, yo creo, semanas muy duras. De hecho, el pastor algo comentó el otro día, y igual quería agradecerle a toda la iglesia porque muchas personas se acercaron y oraron por nosotros, por nuestra familia. Yo creo que pasamos la situación más dura, personalmente la situación más mala que he pasado en mi vida. Y fue terrible. Igual se lo voy a contar porque también tiene que ver harto con esta predicación y cómo finalmente Dios se glorifica y cómo avanza el reino de Dios cada día. Ese día previo a Semana Santa, por esas cosas de que solamente tiene Dios, ¿cierto? Yo salí temprano de la pega ese día anterior, que comúnmente soy el último en irme en mi trabajo de repente. Y ese día salí muy temprano, a las 2 de la tarde, una cosa así. Y me fui para la casa. Mi señora en el camino me había dicho que Benja tenía un poco de fiebre. Mi hijo Benja, mi hijo mayor, de 6 años. Y ya nosotros, la verdad que yo lo tomé como un resfrío común, típico que los niños cuando son chicos, ¿cierto?, agarran algún virus en la escuela, en algún lado, en la calle, no sé, en cualquier lado y se enferman. No es algo como muy diferente. Y llega ese día, llego a la casa, Benja estaba con fiebre, como les decía, almorzamos. Y yo fui al baño, luego salí del baño y Benja estaba acostado en nuestra cama, porque estaba viendo televisión acostado. Y se nos vino, ¿cierto?, la situación más terrible que pudo haber pasado. Benja con la fiebre empezó a convulsionar, convulsionó muy fuerte, paró de respirar, se empezó a colocar morado. Nosotros no sabíamos qué hacer. Uno no está preparado para eso. A ti uno puede ver muchas cosas en YouTube, ¿cierto? Uno típico que uno ve, oye, cómo da respiración. No sé, cuando uno es papá, empieza a averiguar más de los temas, ¿cierto? Pero pasaban los minutos y Benja no respiraba. Y fue terrible, fue doloroso. A tu hijo ahí le dimos respiración con mi señora, le abrimos la boca, ¿cierto?, etcétera, para que no se mordiera, empezó a convulsionar muy fuerte y de repente queda ahí, queda respirando muy despacio, pero respirando. Fue como que me hubiera vuelto el alma al cuerpo. En ese, no sé cuánto habrá estado sin respirar, la verdad que uno pierde la noción un rato, pero se me vino muchas cosas a la mente. Muchas cosas. Se me venía a la mente y de hecho lo recordaba así, se me venía a la mente, por ejemplo, nosotros con mi señora perdimos un hijo, entre mi hijo mayor y mi hija, lo perdimos cuando tenía aproximadamente como 4 meses en la guatita de mi señora y se me vino todo eso recuerdo, porque también la pasamos muy mal ahí, muy mal, la sufrimos. Entonces ver a mi hijo sin respirar, muchos me van a decir, y a lo mejor hay doctores por acá me dicen, no, que las convulsiones son normales, claro, pero estar ahí es diferente, estar ahí es súper diferente. Y no sé, es como, para mí es súper normal de repente hacer cosas, a lo mejor para ustedes tampoco no es normal, es eso. Entonces, para nosotros no fue bueno. Tomamos a Benja inconsciente, lo llevamos para urgencia y en urgencia la verdad que nos trataron súper bien. Entramos, yo me esquivé todas las señales del tránsito desde acá de La Vara hasta el hospital, todas, porque no vino Roberto hoy día, pero Roberto me vio cuando pasé en todas las rojas. Y la verdad que llegamos allá y cuando lo dejé en la camilla y la enfermera y la doctora me dijeron, ¿sabes que tiene que esperar afuera y dejarlo ahí? Fue terrible, me rompió mi corazón.
Y ahí entró mi señora, lo trataron de despertar, lo despertaron, le colocaron medicamentos y ahí empezó a reaccionar. Pero me pasé 350 películas, 350. Y fue terrible. Yo me acordaba que algunos conocen mi historia, conocen de cómo nos casábamos con mi señora, todo lo que hemos vivido. Y algunos conocen que, por ejemplo, para la pandemia, con Benja, nosotros dos nos quedamos en la casa todos los días porque yo teletrabajaba, Benja era chiquitito y mi señora, como es TENS, tenía que salir a trabajar, ¿cierto? Estaba en plena pandemia, turno de 15 horas. Entonces yo creamos un lazo, pero gigante con mi hijo, los dos solos. Yo le tenía que cocinar, yo no sabía cocinar, yo tuve que aprender a cocinar en la pandemia. Tuve que aprender a cambiarle bien el pañal, tuve que aprender a bañarlo, tuve que aprender a muchas cosas. A dormir con él, hacerlo dormir sin la mamá. Entonces, tenemos una conexión especial con Benja. Tenemos una conexión especial, que es algo que... Y ese rato como que me lo habían quitado. Y eso fue terrible, fue terrible. Y no me voy a alargar mucho porque solamente tengo 3 horas en esta predicación. Mañana es feriado. Y la verdad que llegamos al hospital, como decía, volvió en sí, Benja. Tenía influenza, le detectaron influenza, gracias a Dios no tuvo nada más. Y yo estoy seguro que también por las oraciones de todos nosotros. La lloré ese día fuera. Lo que más me impactó fue cuando escuché que había gente de la iglesia afuera orando por los enfermos. Mientras yo estaba adentro, ¿cierto?, con mi hijo, que la estábamos sufriendo, y afuera había gente de la iglesia orando por los enfermos, por la gente que está en urgencia, me llenó un poco de orgullo igual, porque yo dije, oh, bueno, estamos haciendo la pega, qué bonito. Y estamos en un reino que avanza. Estamos en un reino que avanza, estamos en un reino con un rey que tiene autoridad, que hace cosas insospechadas como esta. Porque después estábamos adentro con mi señora, ya el Benja ya se sentía un poco mejor, seguía la fiebre, todo, pero ya se sentía mejor. Y de repente llega una persona, una mujer con su hija, adentro, al lado mío, al lado de donde estábamos nosotros. Y la señora destrozada. Destrozada porque su hija se había intentado asesinar con 15 años, o con 14 años. Y destrozada y no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir, qué hacer, nada, no sabía nada. Y yo le decía a Dios, no sé si tú permitiste esto, no te entiendo si tú permitiste esto para orar. Así que me puse a orar por la señora, estuve orando, la invité para la iglesia, ¿cierto? La niña orando. Y la verdad que Dios está haciendo cosas inentendibles. Nosotros no lo entendemos hoy día. Hoy día no lo entendemos, Dios está moviendo. El reino avanza y nosotros no lo entendemos. Y no estoy diciendo esto que Dios colocó lo que le pasó a mi hijo por eso, pero Dios usa ¿cierto? Usa las circunstancias. La única manera que haya alguien orando adentro de la urgencia es que esté enfermo. Puede haber usado un médico, puede usar, claro, una enfermera, etcétera, pero ellos están trabajando. Pero alguien que tiene que estar ahí es alguien que haya estado enfermo. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día, porque no es porque mi experiencia, mi testimonio, la verdad que sea como un testimonio grande, sino que tiene que ver esto, con este reino que avanza, este reino que es inentendible, pero que sigue avanzando y que nosotros no podemos quedarnos atrás. Y el domingo compartía el pastor Roberto una predicación pero hermosa, espectacular. Yo la vi de nuevo porque aparte me quedé en la casa, la vi ese día un rato. Con los niños uno no puede ver mucho de repente online, ¿eh? Porque ya como los dos, gracias a Dios, los chicos se recuperaron. La Laura no le entró ni una bala, tuvo un día fiebre y hoy día anda pero full de nuevo. Yo me enfermé un día también, la Nati también un día, pero gracias a Dios estamos bien ahora, estamos súper bien. Y ese día el pastor Roberto habló, ¿cierto?, sobre este reino que avanza. Y habló de 4 comentarios clave. Y
Primero, que entramos y manifestamos el poder del siglo venidero aquí y ahora, cuando tenemos fe y nos arrepentimos. De ahí yo voy a tocar ese punto un poco más a fondo, y el segundo es, el mensaje del reino de Dios es el mensaje de Jesús, que debemos ser diligentes en vivirlo. Entonces, diligente en vivirlo significa ser rápidos, es ahora, es pronto. No es cuando yo leía esto, diligente en vivirlo, es ahora, es hoy, en este tiempo, no es un tiempo después. El poder del siglo venidero se sustenta en la persona de Jesús. Él es nuestro Rey, ¿amén? ¿Amén? El poder del siglo venidero nos llama a salir de nuestra comodidad a buscar su manifestación, nuestra comodidad. Nosotros de repente pensamos que, no sé, van a llegar las almas a la casa y ojalá orar por ellos después de las 7, entre las 7 y las 9, para que estemos calentitos y ojalá vengan todas las almas para acá, oramos y se van con Cristo, ¿cierto? En el corazón. Pero no, nos llama a salir de nuestra comodidad y buscar su manifestación. Ese día, domingo, Roberto hizo el llamado para que vinieran los que estaban enfermos y pasaran adelante, buscar esa manifestación. Y oraron por los enfermos y hay gente que fue sanada. Y hemos visto milagros de sanidad acá en la iglesia. Por esto mismo, por salir de la comodidad. Y relacionado al punto 1, como les decía, está esta palabra en Marcos 1:14, que dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado, está cerca, está acá con nosotros, está muy cerca, está avanzando. Cuando dice que se ha acercado es porque está avanzando y nadie lo puede parar. Cuando uno habla del reino, voy a tomar un poquito de agua porque estoy saliendo del... Cuando uno habla del reino, de repente nosotros como occidentales no lo entendemos mucho cuando hablamos de un reino. ¿Amén? Porque no sé si alguien de acá tenía un rey alguna vez, o alguien ha vivido acá en alguna monarquía en su vida. No sé si, ¿no? ¿Nadie? Poquito, ¿no? Los holandeses le vamos a preguntar cuando vengan el lunes. Ellos viven bajo una monarquía. Pero es difícil entender en nuestra mente democrática, ¿cierto?, occidental, qué es un reino. Y uno lo puede llevar un poco haciendo historia a lo que era América, ¿cierto? Antes de la independencia propiamente tal, donde habían, no sé, creo que eran 6, 7 reinos, ¿cierto?, repartiéndose América, ¿cierto? Estaban los ingleses por un lado, estaban los franceses, estaban los portugueses, ¿cierto?, en el sector de Brasil, por acá estaban los españoles, ¿cierto?, los holandeses, los rusos, y habían reinos dividiéndose las tierras nuevas, estas tierras nuevas que se llamaban América. Y habían características que compartían estos reinos. Estoy hablando de la antigüedad. Hoy día los reinos ya mutaron un poco. Hoy día con todo lo que es el planeta Tierra, ya el planeta ya como está, es finito, porque en algún momento los exploradores empezaron, como la palabra dice, explorar nuevos reinos, querer más tierra, querer más tierra, querer más tierra. Hoy día ya se sabe que el planeta es redondo. Hoy día estamos pensando ir a buscar petróleo a otros planetas, ¿cierto? Salió el otro día en las noticias que encontraron petróleo en una luna en Saturno, creo, y decía que ahí Estados Unidos decía, creo que necesita libertad. Y claro, los reinos antiguamente buscaban nuevas tierras. Y la nueva tierra, ¿por qué? Porque entre más tierra había, era más poder para el reino. Hoy día eso es más limitado. Entonces, un reino siempre buscaba expandirse. ¿Ya? Un reino siempre busca expandirse, siempre. Claro, hoy día, como les decía, no sé, España, por ejemplo, tiene un reino. España no va a buscar expandirse.
porque España tiene su país, ¿cierto? Tiene algunas islas por ahí, pero no busca expandirse porque ya está todo definido. Pero antiguamente sí buscaba expandirse. El reino que tenía más tierra era el reino, ¿cierto?, que avanzaba más, que tenía mayor poder. Algo que caracterizaba también a los reinos en esa época que siempre había un grupo de avanzada que informaba cómo son las nuevas tierras. Siempre había un grupo de avanzada. En el caso de nosotros, ¿cierto?, conocemos la historia de quién, de Cristóbal Colón, por ejemplo. ¿Se acuerdan que lo envió la reina, ¿cierto?, a ver qué había acá en las Indias, ¿cierto?, o a explorar estas nuevas tierras? En el caso de los holandeses, por ejemplo, estaban los famosos piratas, ¿cierto?, que le colocaron piratas muchas veces a algunos porque no eran católicos, ¿cierto? Entonces lo decían, no, ustedes están haciendo la piratería. Muchos de ellos fueron protestantes, muchos de ellos fueron cristianos, pero siempre había un grupo de avanzada. Siempre existía un grupo de avanzada, ¿ya? Otra cosa, que en los reinos antiguos se organizaba para que cada provincia esté sujeta a las leyes del reino. Siempre era organizado, no era como que vamos a ir a conquistar y dirigimos la tierra ahí y no pasa nada. No, se iba a conquistar y se dejaba, ¿cierto?, a cargo a alguien de esa nueva tierra. Ustedes han escuchado, ¿cierto?, los que han tenido historia, cuando hablan del virrey del Perú, del virrey de La Plata, del virrey de la Gran Colombia. Esos virrey efectivamente eran personas encargadas de la máxima confianza del rey de España, ¿cierto?, para estar en ese lugar, para cubrir administrativamente ese lugar. Y también los reinos, si existía una cultura de origen, si había un pueblo, ¿cierto?, que vivía en esa tierra donde se iba a expandir, se buscaba siempre crear un impacto social, cultural, económico, para que el reino sea reconocido. Claro, nosotros conocemos la historia de que llegaron, ¿cierto?, los colonizadores y dejaron, ¿cierto?, la embarrada, ¿cierto?, en toda América, mataron, ¿cierto? Pero esa fue su forma. En otro lado fue diferente. El otro día veía un reportaje que en África, ¿cierto?, llegaron creo que fuera Kenia, Uganda. En Uganda, cuando llegaron los ingleses, ¿cierto?, a reclamar, ¿cierto?, esas tierras porque ellos querían, ¿cierto?, tener más terreno, los ugandeses le dijeron, ya, dale, entren, no hay problema. Lo único que yo no quiero ser, ¿cierto?, de tu religión. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Ya, está bien, nosotros te vamos a colocar colegio. Entonces empezaron igual colocando, ¿cierto?, la religión, que ellos son anglicanos, a través de colegio, a través de otras cosas. ¿Ya? Y hay una historia ahí divertida que decían que el jefe de una de las tribus más importantes de ese país no quería hacerse cristiano solamente por la razón de que él tenía 80 esposas. Entonces, como tenía 80 esposas, decía que él nunca iba a ser cristiano porque no iba a aguantar estar solamente con una esposa. Y claro, tuvo harta presión con Inglaterra, con el Reino Unido, ¿cierto? Y en algún momento le dijeron, ya, pero tenéis que tener una esposa. Ya, está bien, dijo, y mandó una carta, ¿cierto? Dice, y le colocó, bueno, está bien, yo voy a aceptar, yo me voy a hacer cristiano solamente si esa única esposa es la reina de Inglaterra. Entonces ahí le dijeron, ya, no importa, le dijeron. No importa, si quieres quedarte con tu religión, quédate ahí nomás, con tu creencia. Entonces, estas 4 características comparten los reinos, o compartían los reinos antiguos, ¿ya? Y nosotros tenemos que entender un poco estas características para poder entender cómo actúa también el reino de Dios. ¿Por qué dice que avanza? ¿Por qué hay que expandirse? Porque probablemente, ¿cierto?, hay lugares inexplorados, hay personas no alcanzadas todavía, entonces hay que expandir el reino de Dios, y por eso avanza. Pero sobre todo, en un reino, lo más importante es el rey. En todo reino. Y como les leía, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, está cerca, viene, avanza.
arrepentido y creer en el Evangelio. El avance de este reino es inevitable. Este reino es inevitable. ¿Ya? Si uno piensa que es inevitable, es aquello, lo inevitable es aquello que, sin importar cuánto se retrase, ocurrirá de todas formas. Ocurrirá. Puede venir lento, pero sigue avanzando. Puede ser que ese día, cuando nos sentamos a orar, ¿cierto?, por mi hijo, por Benja, con la Nati, y Dios no le bajaba la fiebre, y nos desesperábamos, quizás pensábamos en nuestro interior, en nuestro subconsciente, que no estaba avanzando el reino. Pero estaba avanzando el reino, porque se estaba retrasando, pero era inevitable. Ocurrirá de todas formas. Iba a llegar el reino de Dios sobre mi hijo. Y acá viene una historia. Y una historia bonita que yo dije, justo voy a contar este testimonio de mi hijo y venía a mi corazón esta historia, pero es coincidencia solamente. Pero sí habla de un retraso. Habla de algo que de unas personas que tuvieron que esperar que avanzara este reino, pero que fue inevitable su llegada. Dice en Juan 11, para los que trajeron Biblia lo pueden buscar, esta es la versión NBI. Dice que había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania. Ahí vamos a hablar un ratito más de Betania. El pueblo de María y su hermana Marta. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Otras versiones dicen: el que amas está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene la luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron los discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. No entendiendo nada los discípulos. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegra de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo al otro discípulo: vayamos también nosotros para morir con él. ¿Ya? Tomás. Lo marqué ahí porque no tiene nada que ver con la predicación, pero Tomás siempre como dudando. ¿Eh? Tomás siempre, después más adelante, Tomás ahí viendo la herida de Jesús, ¿cierto? Bueno, no voy a jugar a Tomás. Y claro, primero, Lázaro era de Betania. Y estamos hablando de esto, de que el reino de Dios, ¿cierto?, es inevitable, se retrasa, ¿cierto? Y uno en esta historia ve que para Jesús era fácil ir a Betania. Más adelante, como en el versículo 18, dice que ya que estaba a solo 3 kilómetros de donde estaba Lázaro. 3 kilómetros, a unos 35 40 minutos caminando. El mismo pasaje, ¿cierto?, en el 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. No necesitaba Jesús teletransportarse al otro lado del mundo para ver a su amigo. Estaba prácticamente al lado. Y eso es raro, ¿eh? Uno dice, no, es que a lo mejor, claro, el texto dice, no voy a ir a ver a Lázaro al tiro, ¿cierto? Cuando llegan a avisarle que está enfermo, porque uno piensa que está muy lejos, pero la verdad es que estaba a 3 kilómetros. Hoy día uno toma en el tren, se puede ir ¿cierto? 3 kilómetros más allá y está en la estación. Y más o menos eso,
haciendo la prédica, dije, ¿cuántos son 3 kilómetros? Es como de aquí más o menos, de aquí a la Copec, ¿cierto? Que está en Valle Volcán, más o menos esos son 3 kilómetros. Es poquito. Estaba al lado, Jesús estaba al lado. Perfectamente pudo haber ido caminando, haber dicho, oye, Lázaro, el que yo amo, mi amigo, mi compadre, ¿ah? Voy para allá, al tiro, 35. Y de hecho, Jesús era Jesús, se puede haber teletransportado como yo coloqué ahí. ¿Cierto? Amén. Segundo, Lázaro era amigo de Jesús. Existía un lazo de amistad y amor. No era cualquiera para el maestro. Lázaro era tan amigo del maestro que sus hermanas se dieron la licencia de avisarle a Jesús que estaba enfermo. O sea, yo me imagino a Jesús, ¿cierto?, que estaba con sus discípulos, ¿cierto?, y que venga de repente acá, no sé, un amigo o alguien y le diga a Jesús, oye, anda a ver a Lázaro. Es porque realmente era amigo, porque Jesús era un maestro. No todos tenían la confianza para eso, porque casi todos se acercaban. De hecho, cuando leímos recién, algunos le decían rabí. Se humillaban frente a Jesús. Pero ellos no, ellos fueron a buscar a Jesús. Fueron a buscar a Jesús, era su amigo. Lázaro era tan amigo de Jesús que podía ir al otro lado del mundo para ayudarlo, porque lo amaba. Lo amaba. Ese día cuando el Benja estaba mal, ¿cierto?, me habló mucha gente. Mi cuñado con mi hermana fueron al hospital, ¿cierto?, nos fueron a acompañar. Muchos amigos, ¿cierto?, que empezaron a saber, ¿cierto?, nos llamaron, oye, ¿qué necesitan? Entonces, yo pude ver esa calidez. Yo pude ver, efectivamente, hay amigos, hay familia, hay gente que a uno lo ama. Que va a ir a dar, ¿cierto?, va a ir al otro lado de Puerto Montt, a ver cómo está mi hijo, a ver qué necesito yo, a ver qué necesita mi señora, qué necesita mi hija. Y hay gente que te ama. Entonces, Jesús pasaba lo mismo con Lázaro. Lo amaba tanto que podía haber, si hubiera estado en América y Jesús estaba allá ¿cierto?, en Israel, en el Medio Oriente, Jesús se hubiera teletransportado y listo, lo va a ver. Tercero, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Estaba al lado, estaba a 3 kilómetros, pero se quedó 2 días más allá. Esto es impactante. No era que el reino de Dios no iba a llegar a Lázaro. Era que Jesús, el rey del reino, tenía su propio tiempo. Ser parte de un reino es entender que que es el rey quien tiene toda potestad en nuestra vida y que nosotros debemos poner nuestra fe a la bendita gracia de Dios. Cristo opera siempre en los tiempos que Él quiere para que Él sea glorificado. No nosotros. No nosotros. Porque es fácil decir, ¿sabes qué? Oye, oremos por los enfermos, pasen acá todos los inválidos, vamos a orar acá y vamos a orar 13 veces hasta que se sane, ¿cierto? Pero yo no sé si Dios efectivamente, en su misericordia, en su gracia, quiere eso efectivamente esa persona. O quiere que esa persona primero se convierta a Cristo, que lo ame. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Eso no quiere decir que ya no vamos a orar más por los enfermos, que no tenemos que tener fe, no. Al contrario, tenemos que seguir orando. Porque de los 100 enfermos que pasan adelante, probablemente, ¿cierto?, Dios va a querer sanar a algunos al tiro. Y otros van a tener que esperar. Y van a tener que esperar el trato de Dios. Van a tener que esperar el tiempo de Dios. Van a tener que esperar pedir perdón. Van a tener que esperar perdonar también. Y hay otras circunstancias que tienen que esperar antes. Sigamos leyendo. Dice, a su llegada a Jesús, después de los 2 días, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, lo que leía recién, como a 3 kilómetros de distancia.
Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo me imaginaba esto: Señor, si hubiera estado aquí, mi hijo no se enferma. Si hubieras estado aquí, no hubiera tenido este accidente. Si hubiera estado aquí, no tendría estos problemas. Si hubiera estado aquí, mi padre no me hubiera dejado. Si hubiera estado aquí, mi mamá no se habría ido. Si hubiera estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos a los ciegos, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchabas, pero lo dije porque la gente que está aquí presente, por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con las vendas en las manos, en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Y ahí uno puede rescatar varias cosas, pero uno se puede centrar en que Jesús se encontró con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo me imagino aquí un texto de la misma palabra del Antiguo Testamento, el que dice: clama a mí y yo responderé. Me imagino a la hermana, que probablemente lo conocían, ese texto. Me imagino clamando a Dios. Me imagino clamando a Jesús. Clamando, y no tener la respuesta que ella esperaba. Clama a mí y yo responderé. Clama a mí y yo responderé. Y hay algo que el otro día dijo el pastor cuando nos mandó un saludo, ¿cierto?, ese día en el culto, ¿cierto?, y nombró la situación de mi hijo. Dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, que dice que es verdad, que dice que Dios siempre paga la factura, ¿cierto?, el último día o algo así. Para los que no saben, ¿cierto?, las facturas siempre hay un día, ¿cierto?, de vencimiento. Y uno la gente que debe facturas tiene que pagar en esa fecha, o si no, después corre riesgo de otras cosas. Entonces, claro, Dios siempre puede llegar, ¿cierto? Yo te puedo pagar la factura el mismo día, como que ya quisieran algunos. Te lo puedo pagar el segundo día, el quinto día, 15 días, pero vence 30 días más. Entonces, la esperanza tuya es que, claro, ojalá yo te la pague en el último día, ¿cierto?, como corresponde. Pero la ansiedad de nosotros hace que nosotros queramos siempre el pago antes. Siempre. Entonces, cuando uno clama y dice, cuando uno ora y dice, clama a mí, yo responderé, y empieza a repetir este texto en Jeremías, ¿cierto?, uno piensa que el clamor es de un ratito. Uno piensa que el clamor es de unos segundos, que uno lo tiene que hacer, ¿cierto?, y que automáticamente Dios va a abrir ¿cierto?, el cielo y va a caer un rayo y nos va a sanar o nos va a solucionar nuestro problema. Pero no así, de repente son procesos. Quinto, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró.
El rey, Jesús, está consciente de las emociones del pueblo, de nosotros. Jesús no llora de desesperación por la muerte de su amigo, sino que se turba. Y turbar viene del griego tarato, que significa también se agita. Se agita, ¿cierto?, cuando ve a los demás desesperados. Y por eso llora. Al ver la pena de los demás, Jesús llora. Cristo ya se estaba poniendo en el lugar de las personas. Estaba ya dando un avance, ¿cierto?, de la entrega completa por las personas. Estaba dando un spoiler. Estaba diciendo, ¿sabes que yo me coloco en tu lugar? Yo, si ese lugar es tan completo que yo me puedo colocar en tu lugar para pagar los pecados. ¿Cierto? Está adelantando de alguna forma la redención y el amor expuesto en la cruz. Dios no llora de pena. Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Él llora porque siente, ¿cierto? Se coloca en el lugar de las personas que estaban ahí. Y les da pena. Y les da pena. Y marqué otra parte al final de la palabra, que creo que está ahí, sí. Dice, era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Y esa orden tiene mucho poder. Tiene mucho poder porque no llega a la tumba. Jesús, en su inmenso poder, Él es todopoderoso, pudo haber tocado la piedra y se sale. Pudo haber, roto la piedra de alguna forma. Pero Él ordenó, quiten la piedra. Nos ordena. Hay un mandato del rey. Y de repente, ¿cuántos de nosotros colocamos piedras, ¿cierto?, sobre nuestros problemas? Para dejarlo ahí sepultadito, ¿cierto? Y de repente no exponerlos. Pero dice, quiten la piedra, quítenla, sáquenla de ahí. Quiten la piedra. Y nosotros somos de colocarnos coraza. Somos muchos de colocarnos coraza, porque así actúa la naturaleza humana, de colocarse coraza. Que si algo no resultó, me coloco una coraza. Si alguien me dijo algo malo, no le hablo, porque mejor no le hablo y me coloco la coraza de la indiferencia, me coloco y diferentes corazas. Pero Jesús acá ordenó y dice, quiten la piedra. Hay que quitar esa piedra, hay que quitar esa coraza. Pero así como está esta historia donde Jesús, ¿cierto?, el rey del reino, viene, ¿cierto?, y hace esperar a estas mujeres, pero es algo inevitable. También hay historias en la Biblia donde es automático. Y hay una que me conmueve mucho. De hecho, cuando uno lee la Biblia, uno de mis personajes favoritos es que es uno de los ladrones que está al lado de Jesús crucificado. Y Lucas 23:39 dice, uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Cierto? Se le decía a uno de los criminales. Pero el otro criminal, el que estaba al otro lado, lo reprendió y le dijo, ¿ni siquiera temor de Dios tienes? Aunque sufren la misma condena, en nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí Jesús automáticamente hace algo como rey del reino. Emite una orden especial, ley particular, número 325, y le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Eso quiere decir que el rey actúa en los tiempos que él quiere actuar.
Y aquí hay todo un debate teológico, porque algunos dicen, hoy se habrá ido al cielo al tiro, después no es que volvió Jesús, oye, pero es que ese mismo día después se fue al infierno a buscar el Hades, a lo mejor lo acompañó al infierno. No voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso, porque efectivamente cuando uno googlea esta parte hay de todo. Cuidado con lo que hay en internet, de nuevo, pero hay cosas buenas y otras cosas no muy buenas. Pero aquí Jesús, el Rey del Reino, lo hace. Y le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo. Te aseguro que hoy serás sano. Te aseguro que hoy vas a resolver tu problema. Hoy. ¿Y cuál es la diferencia? Uno se puede decir, ¿por qué hay algunas cosas que esperar y otras cosas que no? ¿Será que este ladrón, a pesar de todo lo que había hecho las fechorías, porque para que esté crucificado tuvo que haber hecho algo muy malo, ¿cierto? A lo mejor este ladrón se dio cuenta efectivamente y tuvo mucha más fe que lo que tuvieron estas hermanas, ¿cierto? Con Lázaro. No lo sé. Eso es un secreto que cuando estemos en el cielo lo vamos a saber. Y le vamos a preguntar, y yo le voy a preguntar a la ladrona. Primero le voy a pedir un autógrafo, ¿cierto? Y le voy a decir, ¿cómo lo hiciste? Para entrar derecho. Porque mira, yo llevo 36 años acá o no sé cuánto dure yo, 80 años, 100 años, no sé, no tengo idea. Y tú al tiro, te arrepentiste al tiro. Y hoy día estás en el reino y listo. Y mi proceso duró no sé cuánto. Y uno le puede preguntar después. Porque muchos de nuestros procesos duran mucho. Yo le voy a preguntar eso al ladrón en el cielo. Si es que me acuerdo. Y acá también lo quiero conectar a lo que predicaba Roberto el domingo. Si Dios puso bajo Él todas las cosas, entonces no hay nada que no esté bajo su dominio. No hay nada. Y nosotros somos, ¿cierto?, los que limitamos más a Dios. Pero no hay nada que esté bajo su dominio. No hay nada. La situación puede ser muy difícil, pero no hay nada que esté bajo su dominio. Ahora bien, y acá lo aclaro, me encanta esta parte porque dice, ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo esté sometido a Él. Y es verdad. Y es verdad. Sin embargo, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta un beneficio para todos. Redención, anastasis. Y esto para mí es tremendo. Es tremendo saber que hay una redención previa. Que aunque yo ore a Dios, ¿cierto? Y no pase nada, hay una redención. Y tengo que esperar un tiempo, y tengo que examinarme, y tengo que pensar, y tengo que decir, Cristo, ¿qué quieres tú primero con mi vida? Hay milagros que son automáticos. Un día le iba a contar la historia, porque creo que se los conté, pero un día cuando recién nos casamos con mi señora, teníamos mucha menos plata, ¿cierto? Estábamos recién empezando, y era común que yo me iba a tomar la micro caminando o me iba caminando a la pega. Y era común ver a una pareja de ciegos que teníamos de vecino en esa época. Y yo los veía todos los días. Y a mí me sorprendía mucho que ellos cruzaban la calle mejor que yo, y eso que estaban ciegos. Y yo oraba todos los días, o casi todos los días que los veía, para que Dios les diera la vista, porque me daba pena. Y yo no es que iba todos los días donde ellos, así, no, sino que yo oraba, ¿cierto? En mi posición, no, Dios, porque eran mis vecinos. Yo igual los saludaba, aunque ellos no me veían, yo creo que Dios. Obviamente que no cachaban quién era yo. Y
Un saludo para ellos si que están mirando en una de esas. Me reconocen la voz. O sea, no me están mirando. Es un decir. Y yo todos los días oraba. Y en un momento dije, ¿sabes qué? Voy a parar de orar si ya no van a ver estas personas, ya no van a ver. Y la verdad que yo le decía a Cristo, ya no van a ver, ya no tiene razón. ¿Para qué me lo encuentro todos los días? Le decía a Cristo. ¿Para qué me lo encuentro todos los días si no va a pasar nada? No hay ningún milagro, no entiendo. Y me acuerdo que una vez, en vez de salir la pareja, salió solamente la señora. Y la señora no andaba tan bien por la calle. Claro, su marido la llevaba y el marido probablemente tenía una sensibilidad mayor para poder andar por las calles, pero ella no, y a ella le costaba mucho más. Y se veía, y la gente le ayudaba, otras vecinas le ayudaban también. Y yo todos los días esperando la micro, ¿cierto? Y un día ella se para, ¿cierto?, a esperar la micro. Y me dice, ¿vecino está por ahí? Yo le dije, sí. Yo igual me quedé como con cara así como... ¿Me puede hacer parar la micro? Es que ahora voy para otro lado, me dijo. ¿Cómo? Le dije, no entiendo. Es que lo que pasa es que, como nosotros sabemos que usted anda por ahí, y viene la micro, como que lo escuchamos, lo vemos y usted nos saluda, entonces nosotros sabemos que la micro que toma usted es la que nos sirve. Pero ahora yo voy para otro lado. ¿Me puede hacer parar esa micro? Entonces yo decía que la oración, claro, yo lo estaba direccionando un poco mal, porque ellos probablemente no necesitaban ver, o sí necesitaban, no sé. Pero la oración estaba vinculada por otro lado. El reino de Dios estaba avanzando de otro lado, de otra forma. El reino de Dios tenía otros planes. Dios quería usarme ahí no para que esas personas sanaran de la vista y que yo les conté que yo oré y esos ciegos sanaron y ahora tráiganme a un ciego que yo lo voy a sanar. No, Dios quería que esa experiencia fuera usada, ¿cierto?, para bendecir a otra persona. Para bendecir a otra persona. Y eso es tremendo. No sé si quieren subir los músicos, si tienen ganas. Pero lo que dice este texto, entonces no hay nada que no esté bajo su dominio. No hay nada que esté bajo su dominio. Nada, no existe nada. Y este reino avanza, es inevitable, no lo podemos parar. No lo podemos parar. A lo mejor tú piensas que estás inmóvil, porque la situación, lo que tú estás pasando, hace que se sienta como si estuviera inmóvil, que Dios no está haciendo nada, que el reino está parado, que el rey está parado ahí en el campo de batalla, ¿cierto? Y no está haciendo nada. Uno ve que a una persona la sanan, pero a mí no me sana todavía. Pero Dios tiene el control de todo. No hay nada que no esté bajo su dominio. No existe nada. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque estás tú aquí. Tu reino está en medio de nosotros. Está avanzando. Está cada vez yendo más allá. Gracias, Cristo, porque tu reino nos permite soñar, nos permite, Señor, tener fe, nos permite confiar en ti, Señor. Gracias por esa redención, gracias por ese acto de soberanía que se produjo en la cruz. Ese acto que dijo, yo los salvo. Están salvados, yo llevo esa carga. Gracias, Rey. Gracias por tu reino. Señor, ven, Padre Santo, y haznos, Señor, ser partícipe de ese reino. Llévanos más allá. Haznos, Padre Santo, entender tus tiempos. Que los tiempos tuyos no son los mismos nuestros. Que la bendición que nosotros esperamos a lo mejor no es la bendición que tú quieres para nuestra vida. Padre Santo, Señor, te pedimos que tú quiebres nuestras expectativas,
Que las situaciones que estamos pasando, Padre Santo, no las veamos más con la mente de humano, con los ojos humanos, sino que las veamos, Señor, con los ojos del Rey del reino. Y de este reino que avanza, que no para, que no para, que no para, que no para. Y no va a parar jamás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.